de marzo 21, del viernes. 2014. Viernes. Estamos en Irún. Sí. ¿Me puedes decir tu nombre y tus dos apellidos? Ángela Rodríguez Fernández. Rodríguez. Si quieres 4 apellidos. Vale. ¿Y tu fecha de nacimiento cuál es? 25 del 1 del 25. O sea que ahora tienes 89. 89 años. ¿Y dónde naciste tú? En Irún. En Irún no sé cómo se llama la calle, pero te puedo explicar. Explícame. Bajas por la calle La Aduana, me parece que es la calle La Aduana, a coger la carretera de San Sebastián. Tú bajas por el Paseo Colón, bajas por esa calle hasta que llegas a la carretera de San Sebastián, que va para allá, y en esa esquina de San Sebastián y de eso hay una casa que hay un bar, o por lo menos antes había un bar, Mal y Sombra o Sombra y Mar. Sol y Mar o algo así. Sí. Ahí nací yo. ¿Y siempre has vivido ahí o...? No, ya en Irún he vivido varias casas, menos en la guerra que estuve en Barcelona. En Barcelona estuvimos toda la guerra. Y lo demás he vivido... Antes de ir a Barcelona vivía en Cayuranzo, en la Plaza Ordanevia, o sea, el número 1 de Cayuranzo. Y después, bueno, tuvieron que ir mis padres al Valle de Arán, y allí nació mi hermana. En el Valle de Arán, a los 4 años de nacer yo. Y luego cuando vinimos, en Beovia, una casa que han tirado hace poco al lado de la gasolinera, que hace muy poquito la han debido de tirar, estaba más vieja que yo, bueno, más, tenía más años que yo. Y después de allí, ¿dónde me he ido? A calle de allí nos fuimos a la calle Uranzu número 1. Luego ya me casé y me fui a calle Santiago, número 10, de calle Santiago. O sea que antes de que empezara la guerra, tú estabas viviendo en la calle Uranzu. En la calle Uranzu. ¿Cuánta gente vivíais en tu casa? Pues no sé, pero todavía hay gente que vive en esa casa. ¿Vivíais, me imagino, con tus padres? Sí. ¿Y cuántos hermanos? 6 hermanos éramos. Y vivíamos ahí con mi padre, mis padres, allí murieron mis padres también. Y yo cuando me casé, que me casé en el 49, fui a calle Santiago, al número, que ahí era donde vivía mi marido, donde nació y donde nació Juncal también, era calle Santiago, Juncal y Joaquín, los dos nacieron ahí en calle Santiago. Mi marido y toda la familia de mi marido, es que era una casa que hicieron los abuelos de mi marido, y ahí sigue viviendo algún Oyarzún todavía, en esa casa. Y después de ahí, como la casa era pequeña y éramos 4, nos fuimos al polígono del Carmen, a Fray Juan de Cigarroa. Y de Fray Juan de Cigarroa me vine aquí. O sea que he recorrido medio Irún. Antes de la guerra, ¿a qué se dedicaba tu familia? ¿Qué trabajaban tus padres? Mi padre era carabinero, que ahí está en la fotografía. Los carabineros ya sabéis que eran los de frontera, estaban en la frontera. Por eso andaba de la Ceca a la Meca. Pues estuvo en el Valle de Arán, ahí donde no lo conocía nadie. Porque debía ser un pueblecito pequeñito, en lo más alto de las montañas, porque también está la frontera con Francia. Y de aquí le mandaron allí, de allí otra vez volvió a Irún. En Irún, ¿dónde solía estar trabajando como carabinero? Pues en las fronteras, aquí en el Puente Internacional, en Beovia, ¿cómo se llama?
más allá de Beovia, en Darlaza. Bueno, pues todo, había garitas, no sé si habrás visto tú las garitas de los carabineros que estaban por todo el camino, porque ahí era donde se alojaban, vamos a decir, cuando estaban de guardia. Y no sé, antes de, cuando yo era pequeña, pues estuvimos en el Valle de Arán también, y me parece que antes de nacer yo también estuve, no sé si estuvo en Pasajes o, bueno, era así. Pero luego ya volví aquí, porque mi hermana la mayor nació en Almería, siempre con traslados de mi padre, y luego otra vez a Irún, pero donde más han estado ha sido en Irún, porque cuanto podían pedían el traslado a Irún otra vez. Cuando en verano del año 36, cuando la guerra, el alzamiento militar, tu padre en ese momento estaba en Irún. Estaba de carabinero y estaba en las fronteras. Entonces, como aquí estuvo la guerra en plena, en todo apogeo, pues estábamos en Cayuranzu. Y mi padre pues hacía el servicio por Picoqueta, por esto, que en Picoqueta, cuando ya venían los de Navarra, los de Franco, o sea, estaban replegándose a correr, claro, pues estaban en los montes, y ya venían para aquí, y mi padre se cayó en el monte y con el fusil se rompió 7 costillas. Y hicieron un hospital provisional ahí en el cuartel, luego estuvieron los soldados, no sabes dónde es, Cayuranzu, Avenida de Navarra, entre medio una casa que ahora es roja, que es un cuartel. Si vas, como te diría yo, si tú vas a la Avenida de Navarra o a Cayuranzu, estás por la Avenida de Navarra y quieres ir a Cayuranzu, tienes que atravesar hay 2 calles para atravesar, y ahí está, entre las 2 calles está el cuartel. Eso es un cuartel largo, se ve, o sea, ahora son viviendas, pero se ve que es una casa cuartel, y ahí hicieron un hospital provisional, porque en Irún así estaba el hospital de la Plaza Ordanibia, pero era poco. Hicieron un provisional ahí para los heridos, para esto. Y allí del hospital le pasaron, no sé si a San Juan de Luz o a Bayona, le llevaron cuando ya entraban en Irún, le llevaron a un hospital de esos. Y nosotros, la gente de Irún, la mayoría, porque había gente que tenía en Hendaya parientes o eso, se quedaban en Hendaya, ¿no? O se quedaban, si tenían pasta, en algún hotel o eso. Pero nosotros estábamos en la frontera vivimos días, sin movernos de allí, ni camas ni nada. La misma frontera, en los almacenes que hay o las salas de espera o lo que sea, allí, pero no estábamos nosotros solos, estábamos medio Irún, todos los que cogíamos. Y de allí, cuando ya estaban en Irún, nos pasaron a la estación de Francia, los franceses. Ahí pusieron trenes, nos hicieron montar en el tren hasta que se llenó y nos llevaron pues cerca de París, me parece que estuvimos, en un pueblecito que era Saintes, o así. ¿Quiénes estuvisteis en ese pueblo? ¿Con quién fuiste tú a ese pueblo? Pues con mi madre, con mis hermanos pequeños y luego con una tía y mis primos y gente de Irún. Allí nos mezclábamos todos. ¿Qué día salisteis vosotros de Irún? ¿Te acuerdas qué día fue? En septiembre, me parece que, no sé si fue el 3 de septiembre, cuando salimos. Ya estaban entrando en Irún las fuerzas de Franco.
¿Cómo recuerdas tú ese momento en el que salisteis de Irún? ¿Cómo se tomó esa decisión? Pues mira, yo tenía 11 añitos, no tenía muchos, pero la decisión, pues así de repente, porque en Cayo Oranzu, en el número 1 vivíamos, y echaron del monte algún cayonazo o no sé qué, y la casa que teníamos nosotros delante nuestro, por calle Papinea, ¿sabes cuál es la calle Papinea? Bueno, pues en la primera casa, ahí dio el cañonazo y había un boquete enorme. Bueno, y los demás días, que estábamos ahí cuando la guerra, cuando estaba a todo meter Irún, solíamos ir por la mañana, temprano, a escondernos en los maíces, en los maizales, porque en el pueblo llovían las... Y nuestro refugio era el bar Morondo. No estaba en Morondo, eran otros, pero todos los vecinos bajábamos al bar, como si fuese la solución. Estábamos allí. Tocaban las sirenas que se había terminado ya el bombardeo, subíamos a casa. Pero así estuvimos hasta que nos fuimos ya a la frontera, porque no había quien parase aquí, y de allí ya nos llevaron a la estación, y en la estación llenaban trenes, llevaban, y cada uno, pues donde tenían preparados o donde eso, este tren se paraba, que bajen todos los del tren y nos llevaban luego a casas. O a casas, o también estuvimos como en un almacén, no sé si era hospital, era escuela o era algo grande, que había muchas camas, y estábamos allí refugiados hasta... porque de mi padre y mi hermano el mayor, que estaba haciendo la mili, no sabíamos nada, claro. Esos estaban en la guerra y no sabíamos nada. Y en ese pueblo que estábamos con mis padres, ya te digo, mi madre con los hijos más pequeños, que seríamos 4, porque la mayor sí estaba con nosotros porque era mujer, pero los 2 pequeños no. Me parece que mi hermano, el que era mayor que yo, también estaba con nosotros, con mis padres, con mi madre. O sea que éramos 6, 5 con mi madre, mi tía con mi prima, porque mi primo también estaba en la guerra, tampoco no podía ir, eso, y no nos separábamos con mi tía y eso. Y nos llevaron a ese pueblo que te digo, Saint, y ya te digo que estábamos como refugiados en un almacén. Allí no sé si les daban la comida, o sea, nos daban o les daban dinero para que comprasen y hiciesen la comida cada uno a su gusto, y comíamos. Y entonces mi hermano, que era muy pequeñito y muy guapo. ¿Quieres que te acerque alguna foto así? ¿Te acerco? No, te quería enseñar la foto de mi hermano. A ver, espera. Mira, mi padre, mi madre, mi hermano, el que estaba haciendo la mili. Esta es mi hermana la mayor, esta era la mayor de todos, que nació en Almería. Mi hermano nació en Zamora porque mi madre era de Zamora y fue a dar a luz allí, si no hubiese nacido en Pasajes. Mi hermano Ángel. Este nació en Irún también, que era mayor que yo. Y este nació, me parece que en la misma casa que nací yo, allí en el Ichu. Y este era el pequeño, que era una monada de niño. Mi abuela, la madre de mi madre, esta soy yo, y esta es mi hermana, la que es más joven que yo. ¿Tu hermano, el que estaba haciendo la mili,
cuando empezó la guerra... Estaba en Zaragoza haciendo la mili, pero le cogió las vacaciones aquí. Los 15 días de vacaciones que les daban le cogió aquí y ya no pudo ir a Zaragoza porque en Zaragoza estaban los nacionales. Entonces él participó en el frente del rojo. bando republicano. Sí, nosotros somos rojos, los rojos. Estaban de esto. ¿Él también estuvo aquí en los frentes de Irún, tu hermano? Pues creo que sí, claro, que vino, le tocó aquí la guerra, o sea, la guerra esto. Pero cuando ya entraron aquí los nacionales, los hombres, mi hermano y mi padre y mi esto, también recularon a Francia. Y de Francia a Barcelona. Aunque no era militar, pero así fue. Y nosotros, mi madre, mi abuela, ya con nosotros, y mis hermanos, los 3 pequeños, no, y mi hermana mayor también iba con nosotros, todos, menos los hombres, todos. Entonces fue cuando fuimos a París, no, cerca de París estábamos, ese pueblecito. Y de allí, pues siempre hay gente que ayuda a los refugiados y que eso, pues vinieron a donde estábamos todos los refugiados. Se enamoraron de mi hermano de esto y querían llevarlo a su casa para que no estuviese el refugio, y mi madre no se quería separar de él, claro. Entonces lo que hicieron era que mi hermana, la mayor, iba con el niño dormía y todo en casa de esos señores, pero mi hermana le iban a buscar por la mañana y estaba todo el día en casa de ellos para estar con mi hermano. Y esos mismos señores, pues sabían nuestro historial y se vinieron a la frontera con una fotografía de mi padre y de mi tío, pero sobre todo de mi padre porque sabíamos que estaba en hospital. Porque tenía ya cuando salimos nosotros de Irún, estaba en el hospital ese que te digo, provisional. Iba por los hospitales donde estaban los de Irún, con la fotografía de mi padre, y había un compañero de mi padre en el hospital. Y entonces detrás de la fotografía puso Morate, que se llamaba el Morate, y era compañero de mi padre. ¿Tu padre cómo se llamaba? Abelino Rodríguez. ¿Rodríguez? ¿Y el segundo apellido? Rodríguez, por eso yo soy Rodríguez Fernández Rodríguez, porque mi madre era también Fernández Rodríguez. O sea que yo tengo todos los Rodríguez. Si antes había pocos Rodríguez, unos pocos éramos nosotros. Y entonces ya te digo que mi hermana, que ya tenía 19 años, me parece que 19 o 20, no sé, estaba todo el día con esos señores, con el niño, a la noche le llevaban a casa, al refugio nuestro. Y así pasamos. Y esos señores fueron por los hospitales hasta que lo localizaron a mi padre, que ese señor le dijo que estábamos ya en Barcelona. O sea que mi padre le habían llevado a Barcelona. Y ya, bueno, ya estábamos más tranquilas, ya sabíamos dónde estaba. Entonces, luego por mediación de la Cruz Roja, le buscaron en Barcelona, que también estaba en el hospital, no estaba curado. Y ya cuando localizamos a mi padre, ya nos pusimos en contacto, y nosotros nos fuimos a Barcelona, donde estaba mi padre. ¿Cuánto tiempo estuvisteis vosotros fuera de Irún hasta que fuisteis pues a 3 años, 3 años, porque nosotros de Barcelona, o sea, de aquí nos fuimos, como te he dicho, el recorrido eso, y en Barcelona nos llevaron a Prat de Llobregat. A mi padre, es un pueblo también de playa y de frontera, y mi padre le llevaron después cuando se curó, a Prat de Llobregat, y vivimos los 3 años de guerra en Prat de Llobregat, que es donde está el aeropuerto. Y mi padre estaba, entonces era un aeropuerto más pequeño, pero sigue estando, ahora es mucho más grande. Y nosotros pues vivíamos ya en un piso que nos dio el ayuntamiento alquilado,
¿eh? Nos amueblaron con gente que daba muebles y eso, y allí vivimos los 3 años de guerra. Hasta que otra vez, cuando entraron en Barcelona, pues otra vez de refugiados, porque ya no sabíamos dónde estaba mi padre, no sabíamos dónde estaba mi hermano, el soldado, la habían llevado para Barcelona, o para Barcelona, no sé dónde estuvo. No sé si no estuvo en Alcaudete. Estuvo ahí en el frente. Sí, en los frentes. Eso, con los rojos, vamos a decir, porque ahí no había nada más que rojos y nacionales. Pues mi padre, a mi hermano estaba esto, y mi padre en Prat de Llobregat, con la familia, estábamos la familia. Y mi hermano, cuando tenía vacaciones o eso, venía, o sea, que podía venir porque estaba en la zona roja. Y ahí estuvimos, pues hasta que volvieron a entrar otra vez los nacionales. Unos 3 años estuvimos allí. Y cuando ya entraron en Barcelona los nacionales, otra vez de refugiados. Otra vez. Bueno, ya con mi padre no contábamos, pues no sabía dónde paraba. Y mis hermanos, el mayor no, el otro, ya en Prat de Llobregat estaba en una gasolinera, pues haciendo servicio de carabinero, de lo que sea, porque ya tenía 11 años, me llevaba a mí 4, 13, 14, 15 años, y ya entonces le llevaron allí para estar en la gasolinera, porque era muy joven, pero ya haciendo servicios. Y no fue con nosotros a Irún. Me parece que no, me parece que siguió allí donde les mandaban. Y nosotros, como ya no teníamos a mi padre, ni a mis hermanos, ni a nadie allí, pues en cuanto pudimos nos vinimos a Irún otra vez. O sea que del Prat de Llobregat, ¿a dónde fuisteis? ¿Seguido a Irún o...? A Irún, sí. Seguido. Derechos a Irún, porque ya la guerra, no sé si se había terminado, si estaba terminando, o sé esto, y no sabíamos dónde paraban nuestros hombres, y nos daban facilidad para volver a nuestras casas, y nos llevaron a Irún. En un vagón, que me acuerdo todavía, de caballería o de ganado, todo lleno de pajas, y ahí se llenó el vagón de los animales nuestros, de nosotros, de todas las personas que podíamos coger allí. Llegamos a Irún, y allí nos estaban esperando en la frontera de Irún, otra vez al refugio, que estaba en Ventas. Eso, ¿cómo se llamaba? El Orebat, o algo así se llamaba. Me parece que era algún almacén muy grande o alguna cosa. Y allí todos los que íbamos de Barcelona, allí íbamos a parar. Allí. O sea que digamos que en la frontera os retuvieron ahí y no os dejaron ir a vuestra casa, sino que primero... No, del tren nos llevaron a ese sitio. ¿Y cómo os trasladaron del tren a ese sitio? En coches. ¿En coches? O sea, llegamos a Irún en el tren y luego en coches o en camionetas o no sé, no me acuerdo yo si fue alguna camioneta, algún furgón o eso. Y pasamos toda la noche en el Orebat, no sé si una noche o más. ¿Qué gente había? ¿Era gente de Irún o también era gente de fuera? Mayormente de Irún. No sé si habría alguno de fuera, pero mayormente de Irún, que estábamos todos por allí, por Barcelona, Prat y los pueblos de alrededor. Queríamos venir a casa, de estar refugiados, mejor en casa, ¿no? Bueno, nos dejaban en la Plaza Ordanibia, frente al hospital, de la ermita de Santa Elena, o sea, de allí. Y de allí no preguntaban nada más que, vayan ustedes donde quieran, aquí les dejamos y búsquense la vida. Y mañana van a comer al auxilio social, porque la comida, nosotros en Prat de Llobregat era un pueblo muy agrícola, y como ya llevábamos 3 años allí, todo lo que había lo repartían para el pueblo.
con cartillas. Igual pues 1 kilo por persona, y nosotros como éramos un montón y traíamos suficiente comidas para haber comido en casa, pero nos la quitaron todo ahí en el Oribat. Y nos quitaron las comidas y a mi hermana las ropas que llevaba, que también como era ya mocita se estaba haciendo la Juan, bueno, ahí hubo una limpia que se quedó con ello, como pasa siempre. Y ¿qué más te iba a decir? Y nosotros, como vivíamos enfrente de donde nos dejaron, pues mi madre fue a la casa que era en Erauso, los de Erauso, la casa donde vivíamos nosotros. Mi madre fue donde ella, dice, sí, pueden ir, pero no hay nada en la casa, Les digo que nada, ni un clavo siquiera. Ha desaparecido todo. No sé si venían los de Navarra y se lo limpiaban, muchas cosas quemaron, estaban las casas vacías y hacían hoguera con los muebles y con las cosas, pero bueno. Y entramos en el piso donde vivíamos antes de irnos. O sea, vosotros, el piso que teníais en calle Iranzu era de renta, de alquiler. De alquiler. O sea, que volvisteis a vuestro piso de alquiler. De alquiler. Pero encontrasteis con ahí... Eso, con la misma dueña, con el mismo esto, pero el piso vacío. ¿Qué cosas se llevaron de vuestra casa? ¿Qué? ¿Qué cosas se llevaron de vuestra casa? Pues todo. Cuando nosotros fuimos no había nada, la casa limpia. Pero dice que muchos, los que no se llevaría la gente, pues los quemaban. Porque ¿qué hacían con tanto mueble de Irún? Porque todos estábamos lo mismo. Y dice que hacían hogueras y los quemaban. Y mi hermana, que era peinadora, iba por las casas, en una de las casas encontró un cuadro de nuestra casa. Sí, cuando entró y vio, dice, uy, si esto era nuestro. La gente que se quedó en Irún, pues aprovechaba también, ¿qué iba a hacer? No hay nadie, estaba todo libre, se aprovechaban de eso. Y por ejemplo, en el caso ese de ese cuadro que se llevaron de vuestra casa, los que tenían ese cuadro eran más adictos al régimen, más... Pues yo no sé, porque ¿tú crees que entonces nosotros sabíamos qué régimen y qué eso? Nosotros estábamos con el gobierno, o sea, los carabineros con el gobierno. Los que se quedaron en la parte del gobierno, pues esto, y los carabineros que se quedaron con la otra parte, pues les destituyeron del cargo, o sea, ya no eran carabineros, ya eran lo que fuese. Mi padre estuvo haciendo la carretera esa de Biovia, ahí el canal, ahí estuvo trabajando mucho, cuando vino de la guerra, o sea, cuando estábamos en Irún. Pues no tenían trabajo, ya no eran carabineros, ya no eran nada, pues ahí cada uno se buscó la vida como pudo, como pudo y eso. Mis hermanos, pues no estaban en Irún, no sé dónde, me parece que estuvieron también en un cuartel o en eso, en Francia, que ponían para los refugiados. ¿Un campo de en algún refugiados? Sí, ¿cómo se llama? Un campo de refugiados o no sé qué. Bueno, puede ser un campo de concentración. Sí. En Francia pusieron muchos, porque claro, se cargaron los franceses con todo Irún, y todo Irún no, y San Sebastián y todos los que pudieron salir por la frontera. Y esto. Y entonces, y en Irún se quedó mucha gente, pues gente que podía quedarse, que tenía para mantenerse, y esos no salieron de sus casas. Y eso, y ya te digo, nosotros empezamos eso, y como mi hermana antes de la guerra ya estaba trabajando de peluquera en una de las peluquerías mejor que de San Sebastián, mejor que de Francia, o sea, era una peluquería fantástica, que venían franceses que venían de San Sebastián, muy eso, tenía mucha clientela de gente bien tocada, claro, porque entonces no se iba cualquiera a la peluquería.
Y conocía a mucha gente de Irún. Y las de Irún le conocían a ella. Y en cuanto le vieron, pues le llamaron para que siguiese peinándoles, para que siguiese eso. Y esos nos ayudaron mucho también a los refugiados, a los que conocían, claro. Eso. Hasta que luego, entre las clientas que tenía mi hermana, le ayudaron a poner una peluquería que la puso un ayudado. Una peluquería con el lavacabezas, sí, o sea, lo menos posible, como se podía. Y así empezamos a vivir otra vez en Irún. ¿Cómo recuerdas que fue cuando volvisteis vosotros a vuestra casa de la Plaza Urdanibia? ¿Cómo recuerdas que era el día a día? Pues sí, mira, en cuanto entramos en la casa, somos la familia, mi abuela y todos. Como no había nada, no había cama, no había nada, no había ropa, no había nada, todos en el suelo. Todos en el suelo. Allí todos éramos esto. Y es más, que solíamos ir todos los días a la Plaza Urdanibia cuando venía el coche con refugiados, a ver si había alguno conocido para traerlos. Eso porque te decían, vayan donde quieran. Pero ¿dónde? Si no tenemos nada. Y entonces mis padres porque tenían la casa allí, pero había mucha gente que no tenía la casa, la tenía lejos o estaba alquilada o quemada, porque también se quemó mucho en Irún. Entonces en mi casa entraban pues, todos los que cogían, todos en el suelo. Para nosotros niños pues era un poco diversión. Para mi abuela, pues imagínate, con más de 80 años que tenía, qué diversión tenía. Pues todos en el suelo, y así no, como no había muebles, no había nada, cogíamos todos. Y ya te digo, solíamos ir a la parada del autobús que les traían de Norebat, porque a todos nos hacían igual, de la estación al Lorebat. Y de Lorebat nos dejaban en la Plaza Urdanibia y vayan donde quieran. Y como nos quitaban todo lo que teníamos para comer, teníamos que ir a la Plaza España, que ahora hay una frutería. Antes era, no sé si sería algún bar o alguna eso, y estaba el auxilio social allí, y íbamos a comer al auxilio social, claro, a cuenta de ellos. No teníamos ni dinero, ni teníamos nada. Ya cuando mi hermana ya empezó a trabajar, ya dejábamos, cada uno se buscaba la vida como podía y ya se dejó de ir al auxilio social, que era donde íbamos. Y así empezó Irún otra vez a empezar a vivir. ¿Cuánto tiempo tardó desde que vosotras volvisteis a Irún? ¿Cuánto tiempo tardó tu padre en volver a Irún? No sé, meses, yo creo que meses, porque ya te digo que a mi padre estaba en Santoña, le llevaron a Santoña y a muchos, no a mi padre solo. ¿A tu padre le llevaron a Santoña? ¿Estuvo detenido? Estuvo en Francia, ya te digo que eso, y de allí los que venían para Irún les llevaban a Santoña, que era un penal, una cárcel, y los repartirían por todo, exactamente no te puedo decir. Pero yo sé que estuvo en Santoña. ¿Sabes si contra tu padre hubo alguna causa penal o tuvo algún juicio? No, que era rojo, era que estaba en la zona roja, eso, penal no. Y para sacarlos del penal, porque ya te digo, ya nos enteramos que estaba, no sé cómo nos enterábamos, pues eso se ocupaban mis hermanos mayores y eso, que estaba ya en Santoña, y que necesitábamos 2 avales para poderle sacar y traer a casa. Y entonces tú no sé si conocerías al médico Larrañaga, don Ramón Larrañaga, el padre de Antonio, no sé si le conocerías. Y Gloria tampoco, a Gloria. Bueno, el médico de Carabineros era don Ramón Larrañaga. Y allí estuvo también el don Ramón en el cuartel que hicieron el hospital, porque no sé si no le metieron a don Ramón en
el penal, en Guadalupe, que también a los que eran un poco ricos, vamos a decir, les llevaban a Guadalupe y allí no les sacaban. Pero don Ramón, como era médico, pues le llevaron a que trabajase en el cuartel para los refugiados. Y con don Ramón teníamos pues toda la confianza del mundo, era el médico de casa, eso. Y entonces mi madre fue a hablar con él para ver si le daba un aval para poderle traer a mi padre a casa, ¿eh? Y se lo encontró por la calle y le dijo, él se dio la vuelta y siguió para adelante. Se conoce que pensando eso, porque al momento de andar unos cuantos pasos, se dio la vuelta y le dijo, Florencia, ¿y el otro aval ya tienes tú? Pues no busques, que ya te buscaré yo uno. O sea que él pensó que tenía que hacer. Y entonces le buscó a un amigo de él y ya a mi padre le pudimos traer a casa. A mi padre y a mi tío, que también andaba boleando por ahí con eso. Voy a encender la luz. Sí. Estabas diciendo que tu padre y tu hermano, o sea, y su hermano, perdona, estuvieron los dos en Santoña. Sí. Bueno, mi hermano no sé si estuvo en Santoña o todavía estaba boleando por la zona roja de España, no sé, en Madrid creo que estuvo también y eso. Eso no te puedo decir exacto. Pero estuvo tu padre y un hermano suyo también. Claro, sí, eran mayores, iban haciéndose mayores y ya se enrolaban en donde les mandaban. Vale. ¿Y cuánto tiempo estuvo tu padre ahí en Santoña, sabes? No mucho porque cuando vinimos nosotros a Irún, con los avales enseguida le trajimos a casa. ¿Cuándo regresasteis vosotros a Irún? ¿Te acuerdas de la fecha o...? De Barcelona, pues ya no me acuerdo cuánto era, pero cuando se terminó la guerra, cuando en marzo, ¿no? Abril, Sí, pues por ahí vendríamos nosotros. Yo sé que cuando se terminó la guerra, o no se había terminado todavía, y ya podíamos venir, nos vinimos enseguida. Sí, o sea que a primeros de año. Me parece que la guerra se terminó en abril, tengo idea, ¿no? Sí. Sí. Pero ya andábamos los refugiados para atrás, para adelante, ya estaba eso. En marzo, yo creo que fue en marzo, cuando vinimos a Irún. Y ya formamos ya la familia, que estaba deshecha, y ya mis hermanos, cuando estaban ya aquí, ya empezaron a trabajar, y ya se empezó uno a vivir, con muchos trabajos. ¿Tuvo tu padre alguna dificultad luego para encontrar trabajo aquí, por haber participado en la guerra? No creo, porque se colocaron donde pudieron. Yo me acuerdo que estuvo también de sereno, cuidando alguna empresa o no sé qué, y por la noche iba de sereno a la empresa. Ya te digo, en vías y obras estuvo trabajando también. O sea, que cada uno se colocaba donde podía, y como había trabajos, porque no había gente, pues se colocaban, ya te digo, cada uno ya buscando la vida, como si tú vas a algún sitio y no sabes nada y te tienes que buscar la vida, pues así. Ahí en la Plaza Urdanibia se solía hacer mercado... Antes de la guerra sí. ¿Y después de la guerra? Luego empezaron otra vez, porque yo he ido a ver muchas comedias en la Plaza Urdanibia. Los comediantes bajábamos en banquitos o sillas, nos sentábamos allí en la Plaza Urdanibia, porque había bandos. Que esta noche que van a actuar no sé cómo les llamaba, no me acuerdo cómo se les llamaba, y solíamos bajar toda la gente a ver las comedias, era esto, pero eso ya poquito a poco, eso costó más.
O sea, digamos que antes de la guerra se solía hacer ese tipo de Sí, y después también. espectáculos, luego también. Sí, 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 pero luego, igual pasó un año o 2 años, no sé, eso no puedo decir porque estaba todo muy liado. Y nosotros éramos pequeñas y, bueno, yo ya tenía 14 años cuando vine de Barcelona. Me has dicho que, bueno, cuando volvisteis vuestra casa estaba vacía. ¿Cómo solíais hacer para obtener comida? Pues, pues para obtener comida ya te he dicho que mi hermana empezó a trabajar con sus clientas y yo me acuerdo muy bien que una de ellas me hacía, bueno, iba todos los días a su casa y nos daba una botella de leche, no sé si de 1 litro o de medio litro o cuánto, para mi abuela. Porque mi abuela ya era muy mayor y no esto, y mi hermana lo poco que ganaría, y nos atendieron muy bien las clientas, por lo menos a nosotros, esto. Y yo empecé entonces a trabajar también allí con mi hermana, cuando pusimos la peluquería, y sigo, y sigo trabajando. Y así fuimos levantándonos, poquito a poco, de mala manera. Yo al colegio ya no pude ir, yo he ido un poco al colegio, porque en el 30 cuando empezó la guerra, yo tenía 11 años, iba al colegio del Pilar, y luego en Barcelona sí, íbamos también allí al colegio, pero ¿sabes lo que pasaba? Que como era la guerra, los maestros les cambiaban o no iban o no esto, y había bombardeo fuera, había, o sea, no era un seguimiento como ahora. Y luego ya cuando fui a Irún, o cuando volví a Irún, tenía 14 años ya a trabajar, ya no había colegios. ¿Cómo recuerdas, cómo llevó tu madre todo el tema de haber vuelto a Irún, de encontrarse la casa pues vacía? sufriendo mucho, llorando y sufriendo y luchando, porque teníamos que luchar. Y claro, éramos muy conocidos porque Irún era mucho más pequeño que ahora, y todos nos conocíamos. Y los que se habían quedado a Irún, todos nos conocíamos. Y había gente pues muy maja que te ayudaba. Y otra gente, pues no. Nos llamaban los rojos. A los que veníamos de Barcelona éramos los rojos. Y así era, pues luchando. Luego ya se va calmando todo, se va calmando, se va haciendo ya la vida. Nos costó mucho trabajo, muchas penas y muchas cosas que te pasan, que unas se te han olvidado y otras no. Eso. ¿Qué cosas son las que recuerdas como con más intensidad? Pues no sé, todo lo que he contado me acuerdo muy bien. Y me acuerdo muy bien pues las de nuestra edad, gente de nuestra edad que nos llamaban las rojas, y algunas no nos hablaban, porque éramos rojas y no nos hablaban. Pero eso ahora lo comprendo que es cosa de crías y de guerras. Lo mismo podríamos haberles hecho nosotros a ellos, pues que no era de fundamento. Pero, por ejemplo, ¿qué solía ser? ¿Gente por la calle, a lo mejor, que se encontraba? Sí, mira, de la calle, vamos a decir, porque eso no viene de tú a tú, eso. Por ejemplo, había poca leche, poca comida, poca cosa, entonces había muchas colas. Y, por ejemplo, estaba la plaza antes, que tú no la habrás conocido, ahí la Plaza San Juan, cerca de la Plaza San Juan,
donde están los váteres y frente a Aguirre. Bueno, por ahí había una plaza del mercado muy hermosa, eso. Y había muchos puestos y gente que eso. ¿Y qué te iba a decir yo con esto? Ya no me acuerdo. Hablábamos de que la gente os llamaba rojos. Sí, sí, que éramos los rojos. Y ahí solía venir una casera con leche, con las barbitas llenas de leche. Y se formaban dos colas, una de los rojos y otra de los nacionales. Nosotros éramos los rojos. Y primero les daban a los nacionales, a los que no se habían movido de Irún. Y si sobraba, empezábamos los rojos. Eso, esas diferencias sí, me acuerdo perfectamente. Y íbamos también al Orebat, bueno, por el Anaca, que no sé ahora en estos momentos dónde cae, donde íbamos nosotros a por la leche. Yo creo que más allá del tanatorio, yo creo que sería o por el tanatorio, por ahí. Íbamos porque iban los caseros y ahí se formaban también unas colas impresionantes y también éramos rojos y nacionales. Primero los nacionales, luego los rojos. Pero nosotros los chavales, que ya teníamos 14 años, 15, eso, nos juntábamos una cuadrilla y íbamos temprano, 2 o 3. Y luego los metíamos a todos los amigos a las colas nuestras para que llegase la leche. Bueno, cosas de esas de críos que se hacen. Eso, pues estuvimos bastante tiempo, a las 6 de la mañana ya íbamos a buscar la leche, ahí al Orebat. Y como cuando se acababa, pues nada. Y esas cosas sí hacíamos. Y por ejemplo a la plaza, pues íbamos a por ¿qué era? Sebo, para cocinar y eso, en las carnicerías y eso, pedíamos sebo para poder cocinar. Y así nos arreglábamos. Y ya te digo, siempre hay gente que te ayuda y gente que te desprecia. Entonces también pasaba esas cosas. Pero nosotros en ese motivo no pasamos tan mal, por eso, porque teníamos la gente que mi hermana les atendía y nos ayudaban. Te digo, con mi abuela se portaba. Y la misma dueña de la casa, enseguida que nos vio, enseguida no nos dijo, al contrario, que nos fuésemos enseguida. A algunas personas que no les conocían lo pasaban peor, pero también estábamos, los que estábamos ya en Irún, pues siempre había conocidas que, ya te digo que en mi casa han comido y han dormido y han eso, pues gente que no les conocíamos, pero que eran rojas, venían como nosotros. Pues no tenéis dónde dormir, pues subir a casa y es que íbamos a buscarles. Porque te encuentras en Irún, te bajaban en la plaza Urdanibia, vayan donde quieran. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues si no tienes la suerte que teníamos nosotros, que estábamos frente de nuestra casa y que teníamos la dueña, pues tenías que meterte donde fuese. Donde fuese. Y así empezamos con la lucha de empezar a vivir otra vez. O sea, hemos empezado a vivir varias veces. Y no sé qué contarte más. Antes me gustaría volver a preguntarte algo sobre, antes de que os fueres de Irún, tú me has comentado que, bueno, que en un momento en el que en Irún ya se estaba viviendo lo que era ya el frente, has hablado de algún cañonazo. Sí. Me gustaría un poco hablar algo más sobre eso. Mira, te voy a decir una anécdota, porque no deja de ser una anécdota. Los frailes, ya sabes dónde estaban, no en el colegio de frailes. Ahí, en la calle San Marcial. En la cuesta San Marcial. Sí. Pues había de esas bolas grandes de piedra, de sillería,
de adorno, en ese convento, en la misma Cuesta San Marcial. Y alguna bomba o algún cañonazo se cortó la bomba. Y la bomba, o eso, bajaba por la Cuesta San Marcial a Tometer. Nosotros que estábamos donde Morondo, bueno, en el bar, que alguien la vio y eso, que vino una bomba, que sabíamos que eran de bombas, así que de todo. Todos asustados y escondiéndonos debajo de los bancos, o sea, fue esto hasta que alguien dijo, que eso no es una bomba, ¿qué es esto? Y se aclaró, pero asustados de que bajaba la bola esa tan grande que era una bomba. Esas cosas que ahora nos da risa. Luego, algún edificio tuvo, bueno, pues hubo, no sé, algún edificio afectado por las bombas, como tú dices. Sí, incendios. Mira, la calle Cipriano Larrañaga estaba toda quemada. La Cuesta San Marcial estaba toda quemada. El Paseo Colón, la mayoría quemado. Pero quemado a propósito, Pero eso es cuando volvisteis, ¿quieres decir? Sí. Después del incendio, digamos. Bueno, cuando el lío de la guerra, de Irún. Cuando ya entraban los nacionales y los rojos ya iban por un lado y o sea, en el lío este que se forma, se quemó medio Irún. Nosotros estábamos ya, cuando estábamos en Francia, veíamos cómo ardía Irún. Porque claro, unos decían que eran las bombas o esto, y otros decían que los mismos rojos las quemaban. Habría de todo. Yo ahora sin pensar en rojos, ni en blancos, ni en verdes, habría de todo. Habría rojos que quemaran casas para que no los cogieran los otros, y había de los que se quedaron aquí que quemaban los otros. Pero desde luego está todo. Tengo un libro yo ahí de Irún quemado, pero todo estaba de pena. Y yo me acuerdo de uno que era de nuestra edad, de un amigo que se murió también en esto, porque estaba todo de escombros, todas las casas estaban tiradas pero no recogidas, todas quemadas. Y ese y otros chavales, que lo dejaban de ser chavales, iban buscando no sé qué, algo entre esto, y una bomba le mató, de las que estaban escondidas, eso le mató a... ¿Y te acuerdas cómo se llamaba este joven? No me acuerdo, sé que vivía en calle contra calle, eso sí que vivía, y no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y sabes eso dónde pasó? ¿En qué edificio era o en qué calle fue que explotó esa bomba? En el Paseo Colón. En el Paseo Colón, sí, todo el Paseo Colón, por un lado, y por el otro estaba quemado. No sé dónde estará el libro, si tengo ahí un libro yo que está Irún quemado. Pero tú eso ya no lo viste, ¿no? Con tus propios ojos, eso ya lo has visto ya posterior. Claro. Bueno, cuando fuimos a Hendaya, cuando pasamos ya la frontera, ya veíamos arder las fabricacerías, o sea, por ahí todo veíamos el incendio que había en Irún. Ahora no lo vimos hasta después de la guerra, hasta que volvimos de Barcelona. Y durante los... bueno, me has dicho que os resguardabais en el Morondo, ¿no? Ahí no sé si había alguna bodega o... No, era un bar, como hay tantos antes, luego después de la guerra también hubo un bar ahí, no era Morondo, era Morondo. Lo que no era Morondo era cuando la guerra, eran otros, Una Tibia me parece que se llamaba el bar, pero era nuestro refugio. ¿Cuánto tiempo solíais estar ahí metidos en el refugio o durante cuántos días estuvisteis? Bueno, días no te puedo decir cuando había bombardeos. Entonces tocaban la sirena y bajábamos todos a esconder. Y luego volvían a tocar de otra forma
y ya se ha pasado todo. ¿Cuánto tiempo? Porque eran aviones los que venían también a bombardear. ¿Cuánto tiempo pasaba entre la primera y la segunda? No te puedo decir, no sé si eran días o eran, pero andábamos siempre de miedo. En cuanto tocaban las sirenas, todo el mundo se escondía. Y ahora decimos, ¿y qué escondites teníamos? ¿Bajar al bar? Si tiraban una bomba en la casa nos pillaba. ¿Entiendes? Pero sí, era una tensión de nervios y de todo que teníamos los niños y los mayores. Porque en ese momento, tu padre siendo carabinero, ¿tu padre estaría en esos momentos en el frente o no estaba con con nosotros todavía, estaba? No, todavía no estaba. Cuando estaba eso, mi padre estaba todavía en la zona roja. Mi padre vino cuando ya se podía venir de un lado para otro. Nosotros sí vinimos antes que mi padre. Venimos antes, pues eso, estábamos, pues las mujeres, vamos a decir, con los niños. Y entonces veníamos, o vinimos a vivir. Y más o menos hacíamos una vida un poco más normal. Más normal. Pero ya te digo, mi padre estuvo en Francia, o sea, detenido, vamos a decir, y luego estuvo en Santoña. Nosotros estábamos ya en Irún, o sea, todo ese tiempo pasábamos sin hombres en casa. No solo mi padre, mis hermanos tampoco. A las mujeres no nos hacían nada, pero a los hombres les llevaban enseguida al frente. Y así la vida se transcurrió, gracias a Dios, y que no vuelva más. Y que no vuelva más. Pero tiempos difíciles. Porque luego había racionamientos, luego se terminó todo, lo de la guerra, vamos a decir, se terminó todo. Pero luego no había comida. Y había pocos trabajos. Y eso. Pues, ¿de qué comías? Pues del racionamiento. Te daban cartillas de racionamiento y no podías pasar de esas cartillas. Y entonces pues había mucho, ¿cómo se decía entonces? No me acuerdo ahora. Contrabandos, eso. Pero no era contrabando, era... No me acuerdo cómo se llamaba. Extraperlo, dice. Extraperlo, mucho extraperlo. Y luego cuando ya se podía pasar a Francia, pero eso fue poco a poco, pues se iba a comprar a Francia. Y en Francia también algunos se hicieron ricos de pasar el extraperlo, porque había sus trucos. Pues mira, empezaron entonces, fue cuando empezaban las tazas de Duralés y de esas cosas. Pues para pasar, por ejemplo, una taza o dos tazas, como no te dejaban pasar, rompías un huevo y lo echabas en la taza. Y está el huevo roto. Y se pasaban así las contrabandistas, vamos a decir, que hubo mucho trapicheo. Y a algunas se les fue muy bien el trapicheo. Pero entonces ya estaba un poco mezclado. Los rojos y los nacionales, lo mismo hacían unos que los otros el trapicheo. Y se estuvo mucho tiempo con trapicheo, mucho tiempo. Y eso, épocas de la guerra. Que no quisiera que volviese por nada del mundo una guerra. Sin embargo, ayer en Prado Llobregat no tuvimos nada. Luego ya cuando entraron los nacionales, pues sí, se veía ya mucho movimiento de guerra y de todo eso. Allí también nos escondíamos debajo de... Nosotros, nuestra casa tenía las escaleras, entraban en nuestra casa, ¿no? Había como eso, y era nuestro refugio. Debajo de las escaleras nos metíamos. Fíjate tú qué refugios teníamos.
pero nos consolábamos. Ya te digo, se ha pasado muy mal, muy mal. Y yo conozco gente pues, que hemos estado en Barcelona juntos, que hemos estado en todos los sitios. Porque cuando se iba de un sitio no íbamos una o dos, íbamos cantidad de gente. Y así, muy triste, todo muy triste. No sé qué más decirte. Después de haber terminado la guerra, en tu familia ¿se ha hablado sobre estos temas? ¿Tus padres os contaban a los hijos? Bueno, algunas... ¿Tu padre sobre todo sí, qué era lo que sí. había estado haciendo? Sí, algunas veces pues salían las conversaciones de esto. Y ya te digo que luego algunos estuvieron también aquí en Guadalupe. Primero, cuando la guerra, estuvieron en Guadalupe la gente que se había quedado, o sea, los que eran los nacionales, que les metían los rojos a la cárcel. Los rojos metían a los... Y luego, pues fue al revés. Y les metían eso. Estuvieron en Guadalupe había mucha gente de Irún. Malos, pues no, cuestión de guerra. Cuestión de guerra. ¿De cómo estuvo tu padre ahí en Santoña? ¿Os contaba algo de cómo estuvieron viviendo ahí, en qué condiciones vivían? Pues no, yo lo que es no me acuerdo. Igual contaría, pero yo con 14 años no me acuerdo. Sí, contaban, si lo pasaban bien, me figuro que no lo pasarían nada bien, me figuro. Pero como tenían, y mi padre ya te digo que tuvo mucha suerte, que le dieron enseguida el aval y se vino pronto, que otros estuvieron mucho más tiempo. Suelen decir que el que tiene padrino se bautiza, pues entonces está bien, y el que no se queda bueno. No, y aquí había mucho carabinero, y los carabineros pues les trasladaban, pero eso en paz, o sea, con la paz, de un lado para otro siempre les estaban moviendo, que si el contrabando, que si no era eso. Y conocía a la gente, y nos conocíamos todos, y como en todas las épocas y en todo eso, había quien te quería más y quien te quería menos, eso era normal. Y no sé, se me habrán olvidado muchas cosas ya, pero adiós, gracias. Me has dicho que 2 hermanos habían estado en un campo de concentración en Francia. ¿Cómo es el nombre de esos 2 hermanos? Pues mira, aquí está. Este que tiene el gorro, sí, era el mayor, o sea, mi hermana, esta era la mayor, luego era este, que estaba en la mili. ¿Cuál era el nombre de ese hermano? Ángel Rodríguez Fernández, claro. Y este era Paulino, que ya cuando empezó la guerra me parece que estaba ya colocado, o sea, iba a ser sastre, estaba en una sastrería aprendiendo a coser, que no fue, claro, cuando empezó la guerra ya no fue, y eso. Y no sé, igual ellos acordarían muchas más cosas, y eran mayores, pero fue muy triste, muy triste. Y mi hermana era la que nos salvó un poco la vida, por las clientas que tenía, que muchas clientas luego fueron mías. De las de mi hermana pasaron a mí las clientas, y todavía las recuerdo. Sí. Bueno, pues un poco para ir terminando, no sé si hay algo que tú quieras añadir o que quieras hacer especial hincapié en algo. Yo lo que te quiero decir que todo es muy triste, que todo es muy triste, y que había
mucho pincha por un lado y pincha por el otro, ¿eh? Muchos enfrentamientos igual con crías, o sea, como cosas, como yo y como todas, que los rojos, parecía que éramos del otro mundo, ¿eh? Pero sin maldad, yo creo que sin maldad, oían hablar y nada. En vuestra casa, ¿qué os decían con respecto a esas cosas? O sea, quiero decir que os prevenían de que vosotros no... Sí, no, vosotros callad, ¿eh? Porque claro, nosotros éramos los perdedores, los rojos, ¿eh? No les hagáis caso cuando os digan algo, no os hagáis caso porque eso. Porque claro, había, pues eso, como hay ahora si riñen, antes éramos de gitanos, pero luego éramos nosotros, ¿eh? Y eso es inevitable, ¿eh? Yo una guerra no quisiera por nada del mundo verla otra vez, ¿eh? Porque es enfrentamiento unos con otros, Bueno, pues eso. oye, no sé, por mí entonces yo creo que ha quedado todo recogido, Sí. más o menos lo que tú recuerdas y la experiencia que tú viviste. La experiencia que no vuelva a haber otra, ¿eh? Porque ya te digo, hemos pasado hambre, ¿eh? Porque había veces que no podía, por ejemplo, aquí mismo en Irún, estaban racionados, te daban, no sé si medio pan cada uno, o sea, no sé, ¿eh? Pues mi madre solía partir cada ración que teníamos y que hiciésemos nosotros. Si queríamos comerlo de una vez, que lo comiese. Y si queríamos guardarlo para la noche o para eso. Porque si no había líos, porque nos quitábamos uno al otro el pan, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Y había, sí, se pasaron muchas necesidades. No precisamente en la guerra, era todo. Mucha miseria, mucha... no sé cómo decirte, muy triste todo, muy triste. Y hacíamos, pues eso, inventábamos hacer cosas de comidas y de todo, ¿eh? ¿Conoces alguna persona o algún familiar tuyo fue represaliado durante la guerra o después de la guerra? Sí, no. Hemos tenido mucha suerte porque no ha habido ningún muerto, vamos a decir, de la familia, de nuestra familia, ¿eh? No ha habido ningún... Me parece que la suegra de Juncal sí ha tenido algún familiar pero no no estaban en Irún, pero donde estaban, creo que tuvo algo. Pero nosotros hemos tenido la gran suerte de que no ha muerto nadie en la guerra. Pero ha sido una gran suerte, ¿eh? Que no todos lo han podido tener. Y nosotros sí, pues eso, bastante suerte que no ha muerto ninguno y que mi abuela, que era muy mayor, lo ha pasado y no ha tenido... Murió por muerte natural luego, después de unos años aquí. Y mi padre, pues también sería joven, porque murió con 76 años, me parece, y ya había pasado la guerra hacía tiempos. Los jóvenes que somos aquí, pues, no sé, que no vengan más guerras, que me parece horroroso. Pero las sirenas, teníamos las sirenas ya en los oídos, estábamos dormidos, ya empiezan las sirenas, pues te metías debajo de la cama donde fuese, ¿eh? Porque empezaban los que tenían coches con coches, o sea, ¿Recuerdas algo sobre cómo se organizó la defensa de la ciudad? Si, por ejemplo, viste cómo se juntaban un poco los voluntarios para ir al frente o... Bueno, no sé, eso nosotros no nos preocupábamos. Con 11 años que no nos preocupábamos de cómo oíamos hablar. Antes de venir la guerra, cuando yo me acuerdo de eso muy bien,
el 18 de julio empezó la guerra y eran las fiestas del Carmen, en el Isu, ¿eh? Y estaban allí las barracas, ponían siempre allí las barracas. Y yo me acuerdo de mi madre, mi tía, y no sé, algún corrillo se formaban, y estaban hablando de la guerra. Pues sí, dicen que va a haber una guerra y eso, o sea, hacer los comentarios, claro, tú no sabías nada y te querías, no sé, qué pensaríamos que iba a pasar, ¿eh? Pero que hablaban de la guerra en las fiestas del Carmen, eso sí me acuerdo bien. Y efectivamente luego me parece que fue el 18 de julio cuando empezó la guerra. Y el Carmen era el 16 o eso, pero ya oirían pues a los mayores, a mi padre, por ejemplo, a los carabineros, a la gente, ya se barruntaba de que iba a haber guerra, ¿eh? Y entonces había radios, las radios como galenas, que se llamaban, que se hacían en casa mismo, unas radios el que tenía un poco de sabiduría de eso, y las radios se escuchaban todos. Y claro, en Francia hablaban mucho de la guerra de España, estábamos muy cerca, ¿eh? Todo el mundo al tanto de la guerra, No, fue duro, fue muy duro. Ya te digo, no me gustaría nada que empezase la guerra. Y luego, ¿para qué? Para que sigan mandando unos o sigan mandando otros y sigamos pinchándonos unos a otros. A ver, yo de política no quiero saber nada, porque me parece mal lo que hacen unos y lo que hacen otros también. Y con la paz no hay. Eso. ¿Cómo recuerdas tú que, en qué momento tú sentiste que de verdad ahí había una guerra? ¿Cómo no vamos a sentir si estábamos bombardeados en Irún? ¿Pero qué fue lo que a ti te hizo ser consciente de eso? ¿El hecho de las sirenas? Pues todo eso, porque ya te digo que los de Franco estaban pues por Navarra, en Vera, en el Zondo, o sea, por ahí, por los montes estos de por aquí. Estaban ahí y nosotros aquí pues teníamos sirenas, teníamos aviones, teníamos de todo. Y tenían un nombre los aviones también, los cazas, o no sé, pero sé que tenían unos aviones. Y ya sentir una sirena y todo eso era ya, se movía todo. Nos huíamos de todo a escondernos en cualquier sitio. Yo de los maizales sí me acuerdo, que mi madre nos llevaba y nos escondía en los maizales para salvarnos de las guerras. Fíjate tú, qué salvamiento, si no les importaba nada que el campo se muriese ni nada. ¿Dónde estaban esos maizales? Pues por Dumboa, por ahí había, me parece que se llamaba Matalaburra, eso. Y eran muchos maizales, muchas huertas con maíces, porque aquí había bastante agricultura, los caseros y todo eso. Y no sé, han pasado tantos años que no lo sé. Ya, habrán quedado muchas cosas en el tintero y mejor que se queden. Mejor. Así no tenemos que eso. Pero fue muy triste. Ya te digo, y gracias que no hemos perdido ningún ser de la familia, ni tíos, ni primos, ni nada. Pero es muy triste. Que algún día veo el libro, ya te lo dije, ¿no has visto nunca esos libros de la guerra?